Hola, en este tutorial de costura vamos a aprender cómo realizar la blusa Isabela paso a paso. Si quieres el patrón de costura en PDF te dejo el link en la descripción. El primer paso será juntar el delantero y el trasero de la blusa derecho con derecho de la tela. Uniremos la blusa por los dos costados y los hombros. Recuerda ir remallando la tela cada vez que cosas. Puedes utilizar una remalladora o una puntada en zig-zag de tu máquina de coser. A continuación, coge una tijera y recorta la abertura de la manga. Antes de llegar al final del corte, haz unos pequeños cortes a los lados. Ahora vamos a colocar la vista de la abertura. Este paso es más sencillo si lo haces directamente en la máquina de coser. Debes colocar la vista derecho con derecho de la manga. Cuando ya hayas cosido uno de los lados, estira la tela hasta que quede una línea recta y sigue cosiendo. Haz un dobladillo a la vista doblándola sobre sí misma y escondiéndola completamente del derecho de la manga. Cose la vista. Ahora debes colocar la bocamanga de tal forma que la parte de la abertura que está hacia el lado con más tela quede por encima de la que tiene menos tela. Para eso vamos a hacer una puntada con forma de L por encima de la vista que queda en la parte superior, para que coja forma y no se mueva. El siguiente paso es juntar la manga derecho con derecho de la tela y coser el lateral. Haz el dobladillo de la parte baja de la blusa doblando el borde 2 veces sobre sí mismo. I found somebody, I say you don't cross my mind. And she doesn't know that your favorite place is still mine. Para colocar el puño a la manga debemos fruncir la bocamanga. Para eso vamos a pasar una puntada sin rematar ni al principio ni al final por toda la bocamanga. Selecciona la puntada más larga de tu máquina de coser y la tensión más baja y cose todo el contorno de la bocamanga. Ahora, con ayuda de los hilos que tenemos a cada extremo, vamos a ir frunciendo la tela poco a poco hasta que quede a la misma longitud que el puño, dejando un extremo a cada lado del margen de costura. Una vez lo tenemos, vamos a unir el puño derecho con derecho de la tela con la bocamanga. Recuerda dejar 1 centímetro a cada lado para el margen de costura. Cose todo el puño distribuyendo muy bien la tela del rizo para que no queden arrugas. She asks about you, I hesitate every time. I don't always think about you, but sometimes I do, 'cause sometimes I... Ahora,
Presta atención a este paso, ya que puede resultar confuso. Coge uno de los extremos del puño y dóblalo a la mitad, juntando el derecho de la tela. Es muy importante que juntes el derecho de la tela y no al revés. Haz lo mismo en el otro extremo y cose ese margen de costura. Ahora, dale la vuelta a los extremos para dejar el margen de costura hacia dentro del puño. Dobla el margen de costura hacia adentro que tienes en el puño y cóselo a la manga con una puntada lo más al borde que puedas. I don't always think about you, but sometimes I do. 'Cause sometimes I drive through all of the streets we used to on First Avenue. 'Cause sometimes I don't even know where I'm going at first. All of the turns that I had to unlearn. Back to the surface, the feeling of all that we were. Coloca el puño en su posición natural, como si rodease tu muñeca, y marca dónde irá colocado el botón. Till First Avenue, that's when I do. Haz el ojal ayudándote de un prensatelas de ojales como este. Selecciona primero el ojal superior en tu máquina, cose unas puntadas, haz uno de los laterales cambiando la configuración en tu máquina y haz lo mismo en el otro lateral. Recorta el agujero del ojal. Ahora, marca dónde irá colocado el botón y cóselo con aguja e hilo. Para unir la manga al cuerpo, debemos pasar una puntada sin rematar ni al principio ni al final en la copa de la manga. Selecciona la puntada más larga de tu máquina de coser y la tensión más baja y cose de un lado a otro en las marcas de la copa de la manga. Ahora, une la manga al cuerpo juntando la tela derecho con derecho. Une la sisa hasta llegar a las marcas de la copa. Con ayuda del hilo que hemos pasado antes, frunce la copa de la manga hasta que tenga la misma longitud que la sisa. Únela con alfileres poco a poco y cose todo el contorno de la sisa. Sitting in silence, we still feel the vibe. You could not say a word and I know what you just decided. We'd be right in the same. Para fruncir la cintura podemos hacerlo de dos maneras. Una es con hilo elástico como este, que es como lo he hecho yo, y la otra es con una goma elástica normal, cosiéndola al cuerpo con una puntada en zigzag. Haz una bobina de hilo elástico para la canilla y colócalo en la máquina. Selecciona la puntada más larga de tu máquina y una tensión de 8. Cose todo el contorno de la cintura. Realiza un nudo con los extremos de los hilos para que no se deshaga. Para terminar el cuello, haz un dobladillo en la tela. Love is an
I've been feeling selfish, I never want you to share it. We be right in the same wave. Oh, the water's perfect, babe. The heat is rising, the time is melting from my fingertips. How come, baby, kiss my lips? Nothing ever will compare to this. Una forma sencilla de hacerlo para que quede un dobladillo finito es pasar primero una puntada por todo el cuello del mismo ancho que nuestro prensatelas. Ahora doblaremos la tela sobre sí misma ayudándonos de la puntada que ya tenemos hecha. Cose todo el dobladillo del cuello. Y ya lo tenemos. Si eres una persona que quiere aprender a coser y crear su propia ropa, mira el siguiente vídeo donde aprenderás a coser este vestido.